Esta clase no es muy larga, ¿ya? Bien, ahí están viendo el mismo, la misma flor que pusimos. Como ya habíamos dicho, las plantas tienen sus propiedades, ¿no? En el trabajo anterior les había compartido de que les hice una pregunta, un caso hipotético, ¿no? De que un paciente estaba tomando medicamentos y que la familia pues veía que estaba inquieto, algo así, y ¿qué le recomendarías tú, no? Que si tú le recomendabas un tecito, una infusión de algo, ¿no? De alguna hierbita, para que se tranquilice. Algunos me dijeron manzanilla, otros me dijeron valeriana, en fin. Entonces, hay muchas hierbitas que tienen una acción calmante, relajante, que te ayuda a dormir bien, ¿no? Pero ojo, siempre antes de brindar la atención con hierbitas, es muy importante averiguar qué tipo de medicamentos está ingiriendo el paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque así como le dijimos nosotros que los medicamentos también tienen un origen de las plantas, pero ya es en una forma química. Ya lo han procesado químicamente, ¿no? Son fármacos. Y las plantas, en forma natural, tienen su acción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esa acción de la plantita con el fármaco que está tomando el paciente puede hacer una interacción y puede tener efectos adversos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo bien claro. Cuando un paciente, por ejemplo, ustedes tienen un paciente cardíaco, les toca cuidar a un paciente cardíaco, ¿ya? Y el paciente se le da una dieta estricta, sus terapias así hora por hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden que cuando un paciente está anticoagulado, que generalmente son pacientes que tienen problemas de válvulas cardíacas o que les han hecho alguna cirugía de válvulas o tienen otros procesos, pero es a nivel del corazón. Entonces, ¿qué significa esto? Que el paciente toda su vida tiene que estar anticoagulado, lo que quiere decir que el paciente, para evitar que se formen trombos o pequeños coagulitos en su circulación sanguínea, él tiene que estar tomando la warfarina, que es uno de los medicamentos anticoagulantes muy poderosos. Entonces, hay que tener mucho cuidado incluso con la dieta. El paciente que esté tomando warfarina no puede ingerir dieta con verduras verdes, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque es lógico. Ustedes saben que todas las verduras verdes, por el mismo color que tienen y todo esto, tienen una acción coagulante, ¿ya? Entonces, si nosotros le damos en su comida, por ejemplo, espinaca, le damos lechuga, le damos hierbas verdes, entonces nosotros estamos yendo contra la indicación de la warfarina, ¿ven? Entonces, tenemos que tener presente y siempre investigar antes de brindar una infusión de algo, ¿ya chicos? O sea, lo que les estoy diciendo es que las plantas son muy buenas, tienen una acción maravillosa en nuestro cuerpo, pero hay que conocerla, ¿ya? Entonces, hay que conocer su acción. Por ejemplo, la valeriana, que ya alguno de los jóvenes ya está investigando sobre la valeriana. La valeriana es una plantita que tiene una acción o sea, tiene una acción como calmante, es como un ansiolítico, ¿me entienden? O sea, tú tomas una infusión de valeriana y te va a calmar los nervios, esas taquicardias que a veces te dan de ansiedad, de preocupaciones que no nos falta a todos, ¿no? Entonces, pero ojo, así como cualquier medicamento, esta valeriana tú no la puedes dar más de 10 días seguidos, ¿se dan cuenta? O sea, hay un principio, un fundamento, ¿ya? Entonces, la valeriana, así como es buena, también nos puede producir cierto grado de toxicidad, pero por eso solamente tiene que ser controlada también su infusión, ¿entienden? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya chicos? Por eso es muy bonito que ustedes investiguen la acción de cada uno de estos productos
y vean ustedes las maravillas que realizan en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero hay unas que son más controladas que otras. Cuando mandé a investigar a alguien la cicuta, por ejemplo, la cicuta es una hierbita que se encuentra como mala hierba en el Perú, ¿ya? Más que todo en la sierra peruana por el clima, debe ser. Entonces, esta plantita, desde tiempos inmemoriales, le estoy hablando del tiempo de Hipócrates, imagínense en qué siglo, ¿no? Queda la historia, todo está ahí. Ellos, por ejemplo, a Hipócrates fue que lo mataron con la cicuta. La cicuta es una plantita muy tóxica, pero ojo, como cuando hablábamos de la homeopatía anteriormente, ustedes se dieron cuenta que una planta en cantidades muy pequeñísimas produce un efecto positivo en el cuerpo. Una señora que yo conocí, de hace muchos años de esto, tenía cáncer a la mama. ¿Ya? Escuchen, ¿ah? Cáncer a la mama. Bien, entonces le hicieron las radioterapias, quimios, todos los tratamientos que se debe poner. La señora, bueno, le controlaron aparentemente el proceso, pero siempre cuando hay cáncer, generalmente, vamos a que están llevando ustedes oncología, en algún lugar queda algunas celulitas escondidas, algo pasa. Por eso es que el paciente que tiene un proceso oncológico, y así te digan, ok, ya se controló el esto, pero tienen que seguir ellos ya, tal vez espaciados sus controles, pero tienen que controlarse siempre, ¿ya? Resulta que la señora eh, le volvió el cáncer, ¿ya? Entonces, ella desesperada porque la tortura que había sido las quimio, porque antes era así terrible, ¿no? Ahora ya, bueno, han mejorado los tratamientos de tal manera que las pacientes ya no sufren tanto como antes. Es más, incluso en cáncer de mama te hacían las mastectomías radicales. Entonces, ahora no, ahora te colocan específicamente en la zona donde está afectada, donde está el tumor, ¿no? Lo encapsulan prácticamente y controlan el problema. Pero bueno, hacen cirugías para sacar los ganglios que puedan estar afectados con las células estas, ¿no? Pero ha mejorado muchísimo lo que son las técnicas quirúrgicas, los tratamientos quimioterápicos. Entonces, son cosas buenas, ¿ya? Entonces, esta señora le volvió este problema, porque yo estoy hablando hace mucho tiempo, y la señora le recomendaron la cicuta, ¿ya? Pero en pequeñísimas cantidades. Ella dijo, total, yo no tengo nada que perder, ¿me entendieron? Entonces ella dice, empezó a prepararlo en cantidades pequeñísimas, así chiquititas, chiquititas. Estuvo, dice, con descansos de semana. Una semana sí, otra no, después una semana sí, dos no, y así. Bueno, al final, la señora volvió a sus controles al mismo hospital que la habían desahuciado prácticamente y se dio cuenta de que ya no tenía el problema. ¿Se dan cuenta, chicos? Bien, ahora otro caso, que es una paciente que yo conocí haciendo una cola en otro lugar para hacer un pago y ella me habló de la guanábana. Ustedes, al que les toca investigar sobre la guanábana se habrá dado cuenta. O graviola, que también se llama en otros lugares del mundo, es una planta que es muy buena, la fruta es exquisita, pero también su hojita en infusiones es muy buena para los casos de cáncer. A la señora le habían hecho una mastectomía radical y ella cuando fue a sus controles le encontraron en el otro seno y desesperada me comentó, me dijo, yo salí desesperada del hospital. Le dije, no, doctor, yo firmo mi alta, yo no quiero ya más sufrimiento, dice que ella dijo, salió del hospital. Cuando de pronto se acerca por ahí a un puesto de periódicos, vendían unos periodiquitos que hablaban de la guanábana, las acciones de la guanábana, la maravilla. Hay un periodiquito que saca sobre esas plantitas. Entonces ella se compró el periódico. Dice que se sentó a leerlo y empezó con la guanábana, la graviola. Pidió a una hierbera que le consiguiera la hoja de guanábana y así lo empezó. ¿Ya? Entonces, ella tomaba con descansos, ¿no? Bueno, ha tomado como 6 meses la graviola y después volvió al control, ¿no? Y el doctor pensó ya pues que la señora había fallecido, ¿no? Y cuando la vio se quedó asombrado. Y le tomaron los exámenes, les hicieron todo y encontraron pues que la señora no tenía nada de lo que ellos habían visto antes de que ella se fuera de alta, ¿no? O sea, que ella se pidiera su alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las plantas tienen una acción benéfica en nuestro cuerpo, pero así como la tiene benéfica, también puede tener
efectos adversos, pero por eso mismo estamos hablando de dosis, de cantidades y de forma de cómo se puede ingerir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la chía es una semillita, aquí el fruto es la semillita, tiene un mucílago, ¿no? Es una fibra que es gomosa, es como una goma, un mucílago, así se le llama. Esta fibra tiene una acción maravillosa porque es hidrosoluble. ¿Qué significa? Que su acción pasa directamente a la circulación y limpia las arterias. Lo libera de los triglicéridos, de los colesteroles malos, etcétera, etcétera. Entonces, está demostrada con la chía. Entonces, pero hay otro asunto con la chía también que tiene un problemita, que la persona que tome la chía tiene que tomarla con abundante agua, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y cómo? Por ejemplo, tú te levantas en ayunas, te preparas una cucharita de té de chía, la pones en un vasito de 250 mililitros, la disuelves, la deja que se abra y suelte la gomita, ¿ya? Le agregas media tapa de un limón y la tomas, ¿ya? Por lo menos unos 7 días seguiditos. Yo lo hacía esto cuando los triglicéridos se elevaban. Tomaba una semana de chía, me volví a tomar un examen y yo veía que se nivelaba. Y a raíz de eso ya empecé pues a bajar de consumir los dulces, esas cositas que me encantan. A todo el mundo nos encanta. Entonces, miren, lo que quiero decir es lo siguiente. En el caso de la chía, es muy importante tomar bastante líquido, porque es buena limpiando arterias, todo esto, pero al final de su proceso, ¿no? En la zona del tracto digestivo, a nivel intestinal, hay pacientes que se quejan que les produce estreñimiento, ¿ya? Entonces, si te produce estreñimiento, este tipo de fibra, entonces hay que tomarlo con más agüita, ¿ya? Entonces, si tú tomas chía, recomiéndalo con abundante agüita, ¿ya, chicos? Entonces, y así por el estilo, hay muchas plantitas que nos traen tantos beneficios y que hace que tú te sientas bien, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. A ver, empezamos. Ahí está. Fitoterapia, ¿no? Curación con las hierbas, ¿no? Ahí ven a ustedes, miren, una teterita transparente que rica, esa debe ser de Pirex, ¿no? Que es resistente al calor. Y ven ustedes el contenido ahí de las hierbitas, ¿no? Por ejemplo, un tecito de hierba luisa, un tecito negro también que es muy rico, ¿no? Un té con canela o clavo de olor, o al té le agregas también sus cascaritas de naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen un sabor muy agradable, tienen una acción sedante, relajante, muy rica. Entonces, estas hierbitas son muy buenas, ¿no? Entonces, vamos a ver, Susi, cómo se utilizan las plantitas medicinales. En sí, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? En infusiones, ¿ya? Las famosas infusiones, que, bueno, es la forma como generalmente las ingerimos, ¿no? Las infusiones son una de las formas que uno ingiere las hierbitas, ¿no? Eh, ¿Cómo se prepara una infusión? A ver, hierven el agüita, eh, cuentan unos minutitos para poner la hierbita, por ejemplo, que ya está hirviendo el agua, ponen la hierbita bien lavadita, limpiecita, y la meten a la ollita, ¿no? Donde están, por ejemplo, si es 1 litro de agua, colocan una raíz o unas 6, 7 hojitas del producto que ustedes, si es la manzanilla, por ejemplo, ponen unas florecitas ahí con sus ramitas y cuentan hasta 10 o 15 segundos, 1, 2, 3, hasta el 15. Son 15 segundos, apagas el fuego y tapas, ¿ya? Entonces lo dejas ahí un rato y, y luego ya procedes a tomarlo. Se recomienda que estas infusiones sean preparadas y que las ingieran sin azúcar, ¿ya? Sin azúcar. Hay mucha gente que nos encanta el azúcar, pero cuando se trata de estas hierbitas, mejor es tomarlas, consumirlas sin azúcar, ¿ya, jóvenes? Bien, cocimientos. Bueno, ya cocimientos es que desde el inicio colocas tú las hierbas allí, ¿no? Maceración significa que, por ejemplo, la hierba tú la vas a poner una cucharadita
de hierbas secas o frescas en una taza de un líquido, ya sea agua, puede ser alcohol, vino, y se dejan reposar de 8 a 12 horas a la temperatura ambiente, ¿ya? Ahora, ese producto, el alcohol, el vino, van a agarrar la acción de la hierbita, ¿no? El sabor, el olor de esta hierbita, ¿verdad? Por ejemplo, también en compresas frías, ¿no? Las compresas son aplicaciones locales de agua fría o caliente sobre determinadas zonas corporales, ¿no? Se hace con la ayuda de pañitos o lienzos previamente mojados en agua sola primero o con sustancias medicamentosas en cuyo caso reciben el nombre de fomentos. En este caso puede ser con las hierbitas, ¿verdad? Bueno, compresas calientes, que también, o sea, se hace lo mismo que la compresa fría, pero esta vez con el agua caliente. Se renueva cada 5 minutos porque lógicamente el agua se va enfriando, ¿ya? Tienen una acción muy buena. Por ejemplo, yo recuerdo que un familiar tenía un problema en la ciática, ¿no? Ustedes saben lo que el nervio ciático, que es un gran tronco nervioso que tenemos en la zona glútea, y que inerva hacia la zona de toda la pierna y el pie, hasta el pie. Entonces se había inflamado de tal manera que no podía dar paso. Yo le preparé una infusión, o sea, una decocción así. Puse llantén, puse como 5 hojas de llantén, 3 de geranio blanco, 3 de geranio blanco. Ya escuchen, ¿ah? 3 de geranio blanco. ¿Ya? Le puse jugo de limón. Todo eso hirvió, hasta la cascarita le metí ahí, ¿ya? Hirvió, pero bien calientita, el agua se pone verde, ¿ya? Y así calientita puse unas toallitas chiquitas dentro de la agüita calientita, pero yo tenía que medir la temperatura, controlar la temperatura para que no le queme, lógicamente, porque tiene que ser calientito, pero no hirviente, tanto que le pueda quemar la piel. Entonces yo controlaba la temperatura y cuando ya estaba a una temperatura soportable, dije, ya, ahí la colocaba. Le tapaba, la protegía para que le dure buen rato calientita. ¿Ya? Así, eso lo hice como 6, 7 veces el proceso. Se enfriaba, la volvía a calentar y así estaba. Calentando, enfriando, calentando. Se enfriaba, calentaba y así. Entonces, terminó el proceso y le pasé la mitad de un limón, del jugo de limón en la zona afectada y le dejé bien abrigado. Ese proceso lo habré hecho 3 días y santo remedio. Les cuento que es una gran cosa, muy bueno, muy bueno. Y, o sea, solamente son compresas calientitas nada más, ¿no? O sea, toallitas calientes, porque no son las compresas esas que venden en las, no, unas toallitas calientitas con la agüita bien calientita, ¿ya? Tienen una acción vasodilatadora excelente. Bien, cataplasma, por ejemplo, son también de uso externo, se machacan, por ejemplo, las partes frescas de las plantas, se extienden sobre una tela de algodón, ¿no? Puede ser gasa, y se colocan sobre las partes afectadas del paciente. En algunos casos se hierve la planta y se puede aplicar directamente sin tela también. La hierbita calientita, ¿ya? Bueno, también tenemos cataplasmas de barro. Este es de la tierra, ¿no? Eso se hace con tierra. Cuando hablábamos de geoterapia, ¿se acuerdan? Pero ahí hablamos también de colocación de tierra como cataplasma o en plastos, ¿ya? Se saca una porción, ¿ya? Y se le agrega agua natural, se amasa hasta formar una masa suave y luego se coloca en una gasa y se coloca en la zona afectada, ¿ya? Entonces, eso va a ayudar muchísimo a la persona afectada. Jabones medicinales. Se utilizan para el tratamiento de varias enfermedades de la piel, por ejemplo, para heridas o simplemente para cuidar la piel, ¿no? Se hierven a fuego lento unos 100 gramos de la hierba, ¿no? Que tú deseas en ese momento. Puede ser la ruda, puede ser el llantén, hasta que se evapore la mitad del agua, se cuela, se exprime y se pone a hervir el cocimiento lento y se le agrega un jabón neutro, ¿ya? Y se disuelve completamente. Entonces, allí esos jabones ya ahí se mezclan con las hierbitas y esto le va a ayudar también al paciente una vez que se bañe, ¿no? Le va a producir una buena reacción hacia el problema que está padeciendo, ¿no? Para la valerida, por ejemplo. ¿Ya? Se pueden hacer jabones también de sábila, con manzanilla, con romero, y bueno, otras hierbitas más, ¿ya? Bien, también tenemos jarabes medicinales. Hay jarabes.
De repente en casa, ustedes lo han preparado en algún momento cuando sus niños o algún ser querido ha estado con tos muy persistente, esa tos que no te deja, de esas gripes que te dan y que varios días, esa tos molestosa que te hace hasta llorar, ¿no? Estas tosecitas, tú has preparado, por ejemplo, jarabe. Yo he preparado, por ejemplo, en una sartencita ponía azúcar rubia que se vuelva miel. Luego le colocaba sus 2 hojas de eucalipto, ¿ya? Le colocaba su eucalipto, le colocaba sus 3 clavitos de olor ahí, y todo hervía ahí un rato, y le ponía un pedazo de cebollita, de ajito, y todo lo tapaba, y se formaba un jarabito. Y eso le daba a la persona que estaba con la tos fuerte, ¿ya? Entonces, por favor, esos micrófonos, ¿ya? Bien. Se preparan así, ¿ya? Ahora también otros que se preparan con solo hierbitas frescas, ¿no? Se hierve pues la hierbita, se hierve por 1 minuto, se deja reposar de 2 a 3 días, se filtra, se exprime, se le agrega azuquita, y eso, el que yo hacía de directo con miel de abeja también es excelente, ¿ya? La miel de abeja también es uno de los mejores productos que pueda brindarnos la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, también ungüentos, ¿no? O pomadas medicinales. Se pone a hervir 1 o 2 cucharadas de hierro en 200 gramos de vaselina. Durante 3 minutos se mezcla bien el concentrado, se filtra y se deja enfriar en un envase definitivo. Y eso lo vamos a frotar al paciente. Aceites medicinales, este ya tiene otro proceso, ¿no? Este se usa para uso interno como externo, ¿no? Se toma un puñadito de hierbitas, se sumerge en medio litro de aceite de oliva, y bueno, se filtra, se saca la espuma, y esto que queda allí lo colocas en un recipiente y poco a poco se lo vas colocando al paciente, ¿no? Como un ungüento. Bien, aceites medicinales, etcétera, ¿no? Bien, tenemos diferentes presentaciones, polvos, cápsulas. Por ejemplo, lo que hace Bayer, se llevó este producto, la uña de gato. ¿Ya? La uña de gato la vende como en unas capsulitas, pero adentro está la maderita esa de la uña de gato, ¿ya? Como un acerrín es. Y ellos la venden de esa forma y la venden bien cara. Cuando tú vas allá a las de la hierbera, te dan como unos palos largos, así como 4 o 5 por un sol. Y imagínate que cuando ya tú la compras como en cápsulas, te cuesta un montón. Bien, entonces hay muchas formas de prepararlo en formas naturales y muy prácticas, que aquí se las estoy dejando también en la separata para que ustedes las puedan ver, ¿ya? Tinturas medicinales, vinos medicinales, lógicamente que se hace una maceración de las hierbas con el vino, jugos de plantas, también hay plantas aromáticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el eucalipto, la hierbabuena, ¿no? El cedrón, qué riquísimas que son. Entonces, tisanitas también que se toman de cada plantita según preparada la que tú desees, ¿no? Gargarismo, que significa hacerse gárgaras, es tomar un producto, por ejemplo, la tara. La tara es un producto que se usa en septiembre para que las pieles de los animales, el cuero, no se malogre, ¿no? No se apolillen, no se malogre. Entonces, la tara también tiene un uso medicinal donde tú preparas la tara en agüita y la dejas enfriar y haces gárgaras, es bien amarga, ¿ya? Y haces gargarismo para la garganta cuando hay procesos de amigdalitis, es buenísima, es astringente y es maravillosa, ¿ya? También tenemos fricciones, baños, inhalaciones, ¿no? Hoy día con esto de la COVID-19 se preparan inhalaciones o vaporizaciones en una ollita, tú colocas el eucalipto, que es muy bueno, tu agüita, 1 litro de agüita, le pones varias hojitas de eucalipto, el eucalipto aquí en Ica abunda felizmente, le colocas ahí un poquito de mentolatum, también le colocas ahí y lo pones a hervir. Y ese vaporcito que sale de la ollita, le pones al paciente una toallita encima de su cabeza y hace que aspire esas vaporizaciones. Es muy buenísimo, muy bueno para limpiar los bronquios, es excelente, ¿ya? Lavativas, enemas, lociones medicinales, etcétera, etcétera. O sea, tiene infinidad de usos estas hierbitas, ¿no? En los baños, por ejemplo, tú preparas una infusión, ¿no? Por ejemplo, en inmersión parcial o total del cuerpo dentro del líquido, ¿no? O sea, tú puedes hacerlo con hierbitas para que tengan esa acción maravillosa en tu cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, en las lavativas o enemas se cocinan las hierbitas y luego cuando el agua se repose,
¿no? Se cuela y se emplea para el fin determinado, ¿no? Para hacer higienes o enemas, ¿no? En el caso de limpiezas a nivel de intestino, ¿ya? Lociones medicinales, que ahí se hacen uso de raíces, ¿no? De raíces o plantas molidas en infusión también, y sirven para lavar parte del cuerpo con un líquido especial, ¿no? O sea, tienen muchas formas de prepararse, ¿no? Y bueno, aquí con... Ay, bueno, se repitió esto. Un ratito. No sé qué pasó acá. Ya. Aquí, existen métodos, por ejemplo, extractivos, ¿no? Para cuando ya se hace en otras formas, ¿no? Extracción mecánica, la hacen por extracción con calor, con incisión. Aquí, por ejemplo, lo están viendo acá, ¿ven? Destilación, que es otro proceso, extracciones con disolventes, extracciones con gas, esto ya es más avanzado, eso ya lo hacen en laboratorios, ¿no? Esta aquí, maceración, digestión, infusión o decocciones, eso sí lo podemos hacer nosotros, y percolación, eso ya lo hacen a nivel de laboratorio, ¿ves? Son diferentes métodos de extraer el poder del principio activo de las plantas. Se ha repetido esto. Bien, acá, espérate. Aquí, ¿cómo se utilizan las plantas medicinales? Nosotros en el mercado, o ustedes van a una farmacia, y como les explicaba hace un rato, la valeriana también es otra hierbita que te colocan un pedacito, una ramita nomás, o sea, hojitas molidas de la valeriana dentro de una capsulita, ¿ya? Y te la venden como a 2 soles más o menos la capsulita. O tabletita, es tabletita, pero adentro está la plantita. Cuando la cosa bien práctica es una infusión de valeriana en este caso. Pero como son los laboratorios, por tratar siempre del negocio, ¿no? De mantener el negocio, de tal manera que ellos, pues, en ningún momento tienen pierde. Pero ven la forma que con cantidades chiquititas ellos hacen negocio, ¿ven? Ahora nosotros, conociendo la acción de estas plantitas y preparándolo muy responsablemente, vamos a ayudar a personas con ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, también la hoja de coca que la han malinizado tanto en nuestro medio, desgraciadamente porque de ella se extrae la cocaína, ¿no? Pero en sí la hoja de coca, que es oriunda de nuestra nación, de nuestro país, tiene una acción benéfica maravillosa, porque si no fuera por ella no habría tampoco la petidina, ¿no? El clorhidrato de petidina, eh, son productos que se extraen de esos alcaloides. La hoja de coca, eh, cuando hay problemas, por ejemplo, cólicos tipo biliares, que son muy dolorosos, renales, que son terribles, o cólicos tipo menstruales también, eh, una infusión que preparan en 250 mililitros, 3 hojitas de coca, que hierva bien el agüita, colocas las 3 hojitas, lo tapas un buen rato y se vuelve la agüita verde. Y esa agüita la vas tomando poquito a poco, pero que esté bien calientita, ¿ya? Y te va a calmar todo ese malestar que estás sintiendo. Si es el cólico biliar, uy, maravilloso, te va a ayudar a eructar, a eliminar gases, es muy buena, es muy digestiva, es muy buena. Cuando tú vas a la sierra, ellos muchos consumen la hojita de coca en infusiones, cuando te da el soroche, para evitar el soroche, en fin. Entonces, sí tienen una acción benéfica. ¿Ve? Ahí están las pomadas, las tinturas, tabletitas, comprimidos, té para infusiones, compresas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la forma como se utilizan estas plantitas, ¿ya? Ahí está, ahí la estamos viendo nosotros. Ajá. Por ejemplo, tenemos propiedades de algunas plantitas medicinales que no está de más conocerlas. Relajantes, que tienen su acción relajante, la valeriana. Es la que estábamos conversando sobre ella, muy buena, es relajante, es ansiolítica, ¿no? O sea, es buenísima, te relaja, ¿ya? Toronjil, que es muy rica, el toronjil, muy agradable. La pasiflora o maracuyá se le llama así. Cuando se toman ustedes un refresquito de maracuyá, qué agradable, ¿no? La verbena, el lúpulo, amapola, la lavanda, todas esas hierbitas son relajantes, pero ojo, tienen que ser consumidas
en forma muy pequeña, ¿no? Digamos, porque ellas también, si tú las consumes muy seguido sin descanso, te puede intoxicar, ¿ya? Digestivas, tenemos el jengibre, que también lo conocemos como kion, lo tenemos en nuestra casa, en la cocina, ¿no? En la comida, lo usan, lo consumen mucho en la comida oriental, ¿no? En los chifas, ¿no? Le da un sabor muy agradable a las comidas. El jengibre tiene las propiedades de ayudar a quemar grasas, ¿no? A quemar calorías. Es excelente este producto. Pica mucho, sí, pero justamente ahí está la acción de quemar calorías de este producto. La manzanilla, oh, qué maravillosa planta, su aroma, su sabor, es también muy digestiva, pero también tomándola bien calientita también es relajante, ¿ya? A ver si tienen algún niño a veces que no duerme bien o que es esto, le dan su manzanillita sin azúcar nomás y duerme como un ángel. El anís también, para la persona que tiene, por ejemplo, digestiones muy pesadas o de repente que han hecho han comido mucho, diferentes cosas y les ha caído mal, el anís es buenísimo también, ¿ya? Tómalo bien calientito. Bueno, el poleo no lo conozco mucho, pero el hinojo sí es buenísimo también. Lo venden también las hierberas, es buenísimo también en infusión, ¿ya? A nivel circulatorio, ¿quiénes son? La ortiga. La ortiga, esa plantita que tiene como unas espinitas que si tú chocas con ella, te produce un escozor, pica y se te pone rojo y se forman unas pequeñas papulitas, ¿ya? Esa plantita, la ortiga, tiene ácido fórmico. El ácido fórmico que lo tienen también las hormigas, no sé si alguna vez le han mordido una hormiga a ustedes, les ha picado, se han sentido con una hormiga, ¿no? Uy, es terrible. Igualita es la misma reacción con la ortiga. Pero ojo, la ortiga es maravillosa en problemas para personas que tienen problemas de dolores articulares, ¿ya? Ese ácido fórmico adormece la zona afectada, de tal manera que le disminuye el dolor al paciente. El romero. El romero también es otro producto, una hierba maravillosa, que también se usa mucho en cosmetología, ¿ya? ¿Por qué? Porque con el romero también preparan champús, ¿no? Champús con romero. Dice que el romero tiene las propiedades de cuando el cabello está blanqueando, preparar una infusión de romero al final de lavarte con tu champú, tú puedes hacer que tu cabello vaya oscureciendo. Ginkgo, no, eso no lo conozco. El tilo sí, es otra hierbita muy buena que por ejemplo, cuando los niños están con sarampión o están en el proceso de una enfermedad eruptiva, tú le das el té de tilo y, rapidito se presenta ya la erupción, o sea, ayuda a que rápido se manifieste, ¿no? El ciprés, el muérdago, todas ellas tienen acción a nivel circulatorio, ¿ya? Hepática, su nombre lo dice, ¿no? A nivel del hígado. El cardo mariano, la chicoria, que es muy buena, el boldo. El boldo es una hierbita muy amarga. El boldo tú lo tomas calientito, lo tomas poquito a poco. El sabor es bien feíto, muy, muy amargo como la vida, amargo, pero al ratito que tomaste el dulce del amargo, descansas un rato y vas a sentir un dulzón en la boca, así como stevia, tipo stevia. Es bien raro el boldo. La artemisa y la cúrcuma. La cúrcuma la conocemos nosotros como, ¿cómo se llama? Palillo, como el palillo, así ese amarillito, ya la cúrcuma, la venden así. Es bien parecida también al kion, pero delgadita, como unos palitos así. Es buenísima, ella tiene muchas propiedades y tiene muchas vitaminas también. Depurativas, o sea que limpian, ¿no? Depuran el organismo, el enebro. Y las valvas del maíz, esas cositas que le botamos del maíz, hervirlas y tomarlas, es diurética, ¿ya? El perejil también, el perejil es diurético también, ¿ya? Por eso se dicen depurativas. Respiratorias, a nivel respiratorio, el eucalipto, ¿ven? Como le decía, las vaporizaciones con eucalipto son buenísimas porque producen una vasodilatación a nivel bronquios y ayuda a eliminar flemas. El llantén también, el llantén también a nivel digestivo, es buenísimo, ¿eh? Porque es antiinflamatorio.
el sauce, ¿no? Les comenté a ustedes que el sauce dio inicio en su fórmula química, descubrieron que dio inicio a lo que es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Todos lo conocemos, la aspirina, que tiene una acción antitrombótica. Entonces evita que se formen coágulos en tu sangre. Eso se toma como medidas preventivas en personas cardíacas o que ya a partir de los 40 años que empiezan esos problemitas, el médico no los indica, ¿ya? Eso es indicado. Malva, que es otro tipo de hierbita, el limón, todos lo conocemos, el limón es el mejor fruto, yo creo, en la naturaleza, que es depurativo, pero el limón es bueno tomarlo en ayunas, en un vasito con agua tibia, ¿ya? Te preparas tu vasito con un limoncito y te lo tomas y después de media hora te ya tomas tu desayuno. Es lo mejor para limpiar el hígado, personas que tienen hígado graso o los triglicéridos elevados, el limón es lo mejor que puede existir. Ojo, no para las personas que tienen gastritis, ¿ya? Con mucho cuidado. Personas con gastritis, de preferencia, no, ¿ya? El reumatismo, por ejemplo, para el reumatismo, la albahaca, ustedes ya saben, esa hierbita maravillosa que le da un olor, un sabor riquísimo a la comida. El apio también, el sauce blanco es otra especie de sauce. La mejorana, primavera, son otras hierbitas también que tienen una acción a nivel de las articulaciones, ¿no? Reumáticos. Sistema inmunológico. Uy, hoy día que tanto hablamos de un sistema inmune, fortalezcamos el sistema inmunológico. El ginseng es una como tipo kion, ¿ya? El ajo, ¿no? Estos preparados, por ejemplo, lo que yo he estado haciendo en casa, cuando apareció la COVID, yo hacía un preparado de cebolla, ajo, kion y limón, ¿ya? Y esa agua, que no es muy rica, la tomábamos calientita. Y sí, ha funcionado, muy bueno. El ajo es lo máximo, ya hemos hablado del ajo antes, ¿no? Y bueno, para la piel, la caléndula, la cola de caballo. Bueno, la cola de caballo también la usamos nosotros en lo que es los refrescos, ¿no? Con tu cebadita, con tu linaza, es diurética, es muy agradable, le da un rico sabor a tu refresco, hidrata bien tu cuerpo. La sábila, el aloe, pero la sábila hay que desflemarla, ¿ya? Quitarle el yodo, ¿ya? Tú la desflemas y la sábila es lo mejor que pueda haber, ¿ya? Es como una gelatinita, ¿sale? ¿No? El diente de león es otra plantita que también tiene una acción muy buena para la piel y también es muy digestiva, ¿no? Bueno, la borraja no la conozco. Ojos, bocas y oídos, ¿no? La salvia, menta, ¿quién no sintió el olor de la menta? La mirra, qué rico huele, el orégano, el clavo de olor, todas ellas tienen problemas. Por ejemplo, el clavo de olor, cuando hay dolores de muela, por ejemplo, se recomienda colocar un clavito de olor envuelto en un algodoncito y colocarlo en la zona afectada al paciente, ¿no? O el clavo de olor molidito. Ustedes saben que los odontólogos utilizan ¿cómo se llaman? Unos preparados que tienen sabor a clavo de olor. ¿Por qué? Porque tienen esa acción analgésica. Con ese picantito producen analgesia en la zona afectada, ¿no? Bien, por ejemplo, aceites esenciales son formas altamente concentradas de la parte de la planta de la cual se extraen, ¿no? Hay plantas que tienen más aceites, ¿no? Que otras, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos que consiste en una mezcla de sustancias aromáticas, ¿no? Los aceites esenciales son mezclas de componentes volátiles, o sea que rápidamente se desvirtúa, productos del metabolismo secundario de las plantitas. Y bueno, tienen sus principales propiedades también, porque los aceites son muy buenos para... En general, los aceites esenciales se definen como mezcla de componentes volátiles, que productos del metabolismo secundario de la plantita, son solubles en alcohol. Ustedes ya saben que si tú colocas alcohol y aceite, se disuelve, ¿no es cierto? Son solubles en alcohol, recuérdenlo, y en disolventes orgánicos como el éter o el cloroformo, ¿no? Y el alcohol de alta gradación, ¿no? Por ejemplo, el 75%, ¿no? Bien, tenemos también sus propiedades físicas. Los aceites esenciales son de aspecto oleoso, lógicamente, son aceites altamente volátiles, solubles en alcohol,
insolubles en el agua, aunque la transmiten su perfume, son inflamables, hay que tener mucho cuidado, responsable del aroma de las plantitas, por ejemplo, tenemos estas plantitas que producen aceite, por ejemplo, tenemos la oliva, el olivo, tenemos el romero, hay un sinnúmero de plantitas, el girasol, el maíz, de ellos se extraen muchos aceites, ¿no? Eh, entonces, que tienen propiedades buenas para nosotros, ¿no? Y bueno, también tenemos localización de los aceites esenciales, pueden estar en diferentes partes de la planta, ¿no? Estos aceites se pueden encontrar en la raíz, pueden encontrarse en el rizoma, en el jengibre, por ejemplo, en el quión, en el leño, en el alcanfor, por ejemplo, en la hoja de eucaliptos, en el anís, miren todo lo que hay en las plantitas, ¿no? Tenemos el pino, tenemos el eucalipto, etcétera, etcétera, el romero también. Hay un sinnúmero de plantitas, la menta, la lavanda también tienen sus aceititos, el tomillo, ¿no? Todas ellas tienen aceititos esenciales, ¿ya? El rendimiento de estos aceites esenciales, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que una planta es en general bajo, el 1%, pero la mayoría de esos aceititos son mezclas muy complejas de sustancias químicas, ¿ya? Estas sustancias varían de un aceite a otro y también durante las estaciones a lo largo del día, o sea, varían, ¿no? Bajo las condiciones del cultivo, el terreno donde se cultiva, etcétera, ¿ya? La composición varía en el lugar de origen. ¿Y por qué? Por el terreno, porque no todos los terrenos son iguales. Los terrenos en diferentes sitios tienen diferentes minerales, diferentes nutrientes, ¿ya? Entonces eso también hace que la planta tenga ese valor, ¿no? El clima, lógicamente, va a influir en todo esto. Cuando se hablaba de la recolección, ¿recuerdan? El método de extracción, etcétera, de estos aceites, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿en qué caso se usan los aceites, no? También el uso de esos aceites, entre las principales propiedades terapéuticas, cabe destacar la antiséptica, ¿no? Por ejemplo, durante muchísimos años estas especies se han empleado como especias, no solo para dar sabor, sino también para conservar alimentos. Es antiespasmódica, expectorante, es digestiva también, ¿no? Se debe tener en cuenta que algunos aceites, sobre todo a dosis elevadas, son tóxicos, por eso mismo todo es controlado, ¿ya? Sobre todo que a nivel del sistema nervioso central pueden ser tóxicos, pero por eso mismo no se puede abusar de ellos, poco nomás hay que consumir, ¿ya? Bien, por ejemplo, a ver, por ejemplo, vemos que en la industria alimentaria, o sea, se utilizan muchos tipos de aceites, ¿no? Para condimentar, por ejemplo, embutidos, helados, quesos, un sinnúmero de productos que tú vas a los supermercados y ahí los encuentras, ¿no? Con sabores ricos, pero son a base de esos aceites. Por ejemplo, los aceites más empleados para esa industria, el cilantro. Aquí le decimos culantro, ¿no? Cilantro o culantro, ¿ya? La naranja, la menta, entre otros, ¿no? Otros son utilizados para la preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ¿no? Por ejemplo, esencias extraídas del naranjo, del limón, de las mentas. La vainilla que nosotros compramos para los pasteles, esa también es extraída de una planta, la vainilla, y es muy rica, ¿no? Entonces, todos esos que se utilizan para chocolates, golosinas, etcétera, etcétera, la industria alimentaria, tiene muchas ayudas en ese aspecto. ¿Mm? Ahí también vamos a ver, por ejemplo, a nivel de piel, tenemos aceites antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios, tenemos aceites antisépticos. Los antiinflamatorios son ideales para heridas infectadas, magulladuras, golpes, antisépticas ideales para picaduras de insectos, cortes y granos. Por ejemplo, si ustedes van a la chacra y un mosquito les pica y tú eres alérgica, se te pone terriblemente rojo y te pica y te pica y te pica. Pero colócate un poquito de aceite de alcanfor ahí en la piel y vas a ver que te alivia rápido, ¿no? Otros se colocan el mentolato, aunque ahí también en su composición está el eucalipto, ayuda también muchísimo, ¿no? Por ejemplo, también estimula la cicatrización para cortes, quemaduras, estrías, cicatrices que puede haber en la piel, ¿no? También hay aceites fungicidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos para las candidiasis, para el pie de atleta, ¿no?
También ¿cómo digo? La industria de los desodorantes, de la cometología, ¿no? Ideal para la limpieza de herida y la transpiración excesivas. Por ejemplo, tenemos antiparasitarios y repelentes de insectos también, ¿no? Para las moscas, piojos, mosquitos, hormigas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también incluso para las polillas, esos animales que a veces malogran tu ropa, ¿no? Ahí también tenemos, por ejemplo, para efectos en el aparato respiratorio, ¿no? Tenemos antisépticos, ideales para la gripe, por ejemplo, remedios caseros para la gripe, en resfriados, como las inflamaciones de garganta, la gingivitis, amigdalitis, que de repente en algún momento lo hemos tenido todos, ¿no? Expectorantes. Su acción expectorante es muy buena, recuerden, el eucalipto es uno de ellos y tomarlo calientito es lo mejor, ¿ya? Siempre cuando ustedes brinden un té o una infusión que sea calientita, porque el darla calientita es más fácil que se pueda absorber y el paciente, si es el problema respiratorio, que generalmente hay formación de flemas, va a ayudar a facilitar su eliminación, ¿ya? Son, o sea, acción expectorante, ¿no? A nivel de bronquios, ¿ya? En remedios caseros para catarro, sinusitis, hay problemas bien serios, ¿no? También tenemos agentes balsámicos, ¿no? Que ayudan contra los resfriados, la congestión nasal, así como los escalofríos, o también propios de los estados gripales con fiebre, ¿no? Hay antiespasmódicos, por ejemplo, aceites esenciales que son utilizados para tos seca, para cólicos, asma, tosferina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también vamos a ver a nivel digestivo, a nivel hepático, vamos a tener ideales para problemas como ictericia, hígado graso o congestiones hepáticas. Esos son problemas muy serios porque el hígado es uno de los órganos que más trabaja en nuestro organismo, ¿no? Bueno, tenemos colagogo, dice, por ejemplo, es el término que utilizan para especificar, ¿no? Que ayudan a aumentar el flujo biliar y que estimulan a la vesícula biliar, ¿ya? O sea, que funcione la vesícula biliar adecuadamente, ¿no? Como aperitivo, por ejemplo, son ideales en caso de anorexias o pérdida del apetito, o sea, que van a estimular el apetito adecuadamente en las personas que tienen este problema de trastornos alimenticios, ¿no? Ayuda muchísimo. También tenemos, por ejemplo, estomacales, carminativos. ¿Ven? Ahí está más o menos. Esta es como un proceso de destilación. Miren, ustedes ven esta imagen aquí, ¿no? Esto es a nivel bioquímico, digamos, de un laboratorio, ¿no? Todos estos implementos, la matraz, todo lo que, cómo utilizan y cómo van evaporando y va cayendo aquí, ¿ve? O sea, es un proceso de destilación. ¿Ustedes han visto cómo destilan para sacar el pisco? ¿Ya? Aquí en Ica, cuando se procesa la uva, ¿no? El jugo de la uva, para convertirlo en pisco, pasa por un proceso de destilación, se llama, ¿no? O sea, el vapor se condensa y se vuelve líquido y es el pisco que tú tomas. Entonces, esta es una preparación artesanal, digamos, ¿no? Pero es pura, ya es un buen pisco que sale así. Incluso en Ica se acostumbra que le llaman el chicharrón. El chicharrón le llaman al primer pisco que sale de la primera destilación. Así es el término que le dan. No sé si ustedes lo conocerán. Yo he estado presente en esas destilaciones, bien interesante. Bien, aquí ven, miren ustedes, ven, aquí miren, este proceso, ven, mira, ahí se está hirviendo, ahí está, ajá, ven, ahí está generando el vapor, aquí está pasando donde están las hierbitas, luego acá se refrigera, ven, y aquí se vuelve líquida, ven. Aceite de menta, por ejemplo. ¿Ven? O sea, es un proceso, que esto lo saben pues los de la industria alimentaria, ellos son los que hacen mucho esto, ¿no? A ver, por ejemplo, esos aceites están altamente concentrados en la parte de la planta de la cual se extraen, unos están en la hoja, otros en el tallo, en las flores, consisten en una mezcla de sustancias aromáticas. Los aceites esenciales son mezclas de componentes volátiles, producto del metabolismo secundario de las plantas, ¿no? Bien, tienen sus propiedades, propiedades físicas, ¿no? Físicas, tienen su localización de, por ejemplo, sus propiedades
medicinales, ¿no? De los aceites esenciales. A ver, hablando de la localización de los aceites, bueno, como decíamos, en algunos está en la semilla, en otros está en la misma hoja de la planta o en el tallo, en otros se encuentran en la raíz, en otros en la flor, etcétera, ¿no? Estos rendimientos de los aceites, como lo hemos estado conversando, tienen una acción, cumplen una función benéfica en nuestro cuerpo una vez que tú lo aplicas de acuerdo a la forma que sea una pomada, un ungüento, según como lo presentes, ¿no? Tú lo quieras aplicar a la persona que está afectada con el problema. Ay, ¿qué pasó acá? Se ha vuelto esto. Se repite, ¿qué pasó? No sé. Un ratito. ¿Qué pasó? Bien. Aquí ustedes están viendo una foto donde se ve un concentrado de aceites, ¿no? Aceites medicinales. A ver, cuando hablamos de aceites, ¿qué se les viene a ustedes a la memoria? De repente en sus hogares también consumen el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva es uno de los mejores aceites que nos brinda la naturaleza. Este aceite es extraído de la aceituna, que la conocemos nosotros así, ¿no? En el sur del país, en la zona de Yauca, esa zona de Perú, de Arequipa, eh, hay sembríos maravillosos de este producto, del aceite de oliva. Es uno de los mejores que tienen, se cuenta entre los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque esa zona del Perú es muy rica en nutrientes, su tierra. Las tierras son muy ricas en nutrientes, de tal manera que la calidad del aceite que se prepara en esa zona es excelente. Nos cuenta la historia que el aceite de oliva, aquí en Perú no teníamos olivos, pero en el tiempo de la conquista, cuando llegaron los españoles al Perú, ellos en Europa ya tenían el olivo. En Europa, ustedes deben conocer que se consume mucho lo que es las comidas mediterráneas. En la comida mediterránea, ellos utilizan mucho los aceites, el aceite de oliva, ¿ya? Su dieta es toda con aceite de oliva. Sus ensaladas son con aceite de oliva, pero nada de cocinarlo, nada, así al natural. Es como acá también, aquí en casa, por ejemplo, cuando preparamos menestritas, esto, le agregas tu rociadita de aceite de oliva, qué cosa tan exquisita. Prepara tus ensaladitas de rabanito, de lechuguita, de todas esas cositas. Le pones su salsita, su limoncito y su aceite de oliva. Qué cosa tan exquisita. Y sobre todo que estás consumiendo nutrientes, ¿no? Porque el aceite de oliva es muy rico en nutrientes. Entonces le agradecemos esa parte a los españoles, pues porque nos trajeron el aceite, el olivo al Perú, y los primeros olivos se cultivaron en el bosque del olivar en San Isidro, que ahora es San Isidro, allá en Lima, ¿no? Hay unos olivares, unas plantas de olivo que son antiquísimas, tienen más de 500 años. Entonces, imagínense de esa época. Y hasta ahora, vayan, dense un paseíto cuando vayan nuevamente a Lima por allá, ahí están las aceitunitas, bien ricas. Bien, entonces, gracias a los españoles es que tenemos ese aceite en Perú. Ya se empezó a difundir. Pues en el Perú decían antes, antiguamente, la aceituna, solo una, porque era tan escasa que solamente podías comerte una aceitunita. Así fue en el inicio, ¿no? Pero ahora, pues imagínense, ya hay cultivos, grandes cultivos acá en el Perú, ¿no? Donde se produce bastante olivo, ¿no? Entonces, uno de los mejores aceites es el de oliva, ¿ya? Porque está comprobado que este aceite no se oxida, se empieza a degenerar, digamos, a más de 500 grados Celsius. ¿Pero qué alimento se va a preparar a 500 grados Celsius? Ninguno. Es mejor consumirlo al natural, ¿ya? Es decir, esos aceites que nosotros consumimos, el Primor, Friol, lo que más, cocinero, esas cosas, hay que tener mucho cuidado con esos aceites, ¿ya? Porque generalmente son aceites nitrogenados, hidrogenados, que no son muy buenos, ¿ya? De preferencia, chicos, este aceite es lo mejor que puedan incluir ustedes en sus alimentos, en sus dietas diarias, ¿ya?
Bien, esos son mezclas de componentes volátiles, ya lo habíamos dicho. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el aceite esencial del ciprés, de la lavanda, la menta, el geranio, miren, todas las plantitas que hay, limón, naranja, mandarina, el romero, el tomillo, miren, ahí están sus fórmulas, el limonelo, el citronelal, el geraniol, del geranio, ¿ve? Del lino, ¿ve? O sea, hay una historia sobre esto, ¿ve? Incluso alrededor de, en la Biblia. Antiguamente en la Biblia, ustedes si han leído la Biblia, se han dado cuenta que antiguamente en la época de Jesús, el aceite era un lujo, ¿no? Era un lujo el aceite, curaban con aceites y todo. O sea, tiene su misterio, incluso en las culturas egipcias, a las momias egipcias las embalsamaban con aceites, ¿ya? Y escuchan, hay un dato bien interesante que cuenta que las momias de Egipto, cuando encontraban esos sarcófagos, encontraban que existía el romero, o sea, encontraban aceites de romero ahí en el sarcófago. Entonces, cuando decían, pero ¿cómo? Si el romero no había allí, en esa zona, es que ya el hombre viajaba mucho antes que de lo que nos cuentan en la historia, ¿no? Porque el romero no se producía en esa zona de Egipto. Entonces, son cositas bien curiosas que nos cuentan la historia, ¿no? Los aceites tienen también su historia, ¿no? El cedro, la lima, ¿han probado la lima? Es como el limón, pero tiene otro sabor más agradable, pero ¿cómo queda tu manito cuando escurres la lima? Sale un aceitito riquísimo. El aceite de lima lo usan mucho en las cosméticas, en los perfumes. El clavo de olor, la mostaza, la semilla de mostaza, la mostaza que tú le pones a tus sanguchitos, ¿no? Es también aceitosa. Son aceites, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, en el ciprés usan las ramas, en la lavanda sus flores, en la menta la planta entera, ¿no? En el geranio sus hojas, en la rosa, etcétera, etcétera, su flor, en el limón, naranja y mandarina la capa externa del fruto, la cáscara. El romero, tomillo, la planta entera con su flor, ¿ven? O sea, ahí están sus usos de las partes, ¿no? La manzanilla, la flor seca, la canela, la corteza, igualita que la vainilla, pero la vainilla no se produce en Perú, sino en la India. El cedro, su madera, el fruto entero, botones, raíces, ¿no? En fin. Entonces, incluso, ustedes habrán escuchado de estas bodegas vitivinícolas como la de Vista Alegre, ¿no? Ellos tienen unos toneles de roble, ¿ya? ¿Por qué ponían ahí los vinos, los estos en el roble? Porque el roble le daba color, sabor a los vinos, ¿ya? La madera, pues dicen de la madera, ¿no? El cedro. Le daba color, sabor a ciertos vinos. Entonces, todo tiene un porqué lo utilizaban, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Bien, eso ya lo hemos dicho. Bien, vamos a ver acá. Los aceites, su clasificación y propiedades, ¿no? Esencias fluidas, como bálsamos, oleoresinas, y de acuerdo a su procedencia sintética, artificial y natural, entonces pueden ser naturales, artificiales o sintéticas, y desde el punto de vista químico pueden ser monoterpénicos, que son términos farmacológicos, ¿no? Y sesquiterpénicos, ¿no? Tenemos una clasificación también de propiedades de dichas esencias, ¿no? Por ejemplo, medicinales, cosméticas, de aromaterapia o terapéutica, gastronómica, a nivel de... Por ejemplo, miren, gastronómica, ustedes colocan, puede ser el romero, el cedrón, o también pueden utilizar el arrayán, que es muy bueno, muy rico. Es una hierbita que traen de la sierra. El orégano, que es muy agradable también en tus preparados alimenticios. Y bueno, el huacatay también no se queda atrás. El perejil, la hierbabuena, es excelente para sabores. Y por sus propiedades que tienen esas esencias antisépticas, antifúngicas, ¿no? O sea, contra hongos, son bactericidas, sus propiedades contra las bacterias, antiparasitarias para eliminar parásitos a nivel digestivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ve, acá, espérate. Acá está. Entonces, todos estos productos
cómo hacer perfumes, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen esa línea Natura, ¿no? Natura, brasileña, creo que es la empresa. Son productos que extraen de puras plantitas, de puras frutos, semillas, tallos, hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es toda una industria de cosméticos, perfumes, cremas, etcétera, etcétera, etcétera. Y son productos antialérgicos para personas sensibles, es maravilloso, ¿no? Por ejemplo, dice el limón, la lima, la bergamota, el pomelo, la naranja, la menta, el eucalipto, el romero, la salva, el tomillo, la citronela, todas ellas, miren, ayudan mucho también en lo que es la mente, la concentración, la memoria, mejoran el ánimo, ¿verdad? El pomelo es un fruto maravilloso, es un cítrico que tiene 5 calorías, creo, por 150 gramos de producto. Imagínense, bajito en calorías. Nota media, por ejemplo, el árbol del té, la lavanda, el ciprés, el ylang-ylang, el jengibre, la rosa, la manzanilla, el geranio, a nivel de donde corazón, refresca, tonifica, y es contra la tristeza, ¿no? O sea, a veces es de depresiones. Canela, cedro, incienso, sándalos. A ver, ¿quién no ha usado el incienso cuando ustedes no hacen una limpieza en su hogar? Con el incienso se ven en el palo santo, ese de allí, los prenden y perfuman su casa, y me encanta. ¿Ya? Esta tierra, o sea, este aroma como que te limpia el ambiente en tu casa, se siente bien agradable. Yo le pongo palo santo con mirra, ¿ya? Esto estabiliza, conecta a la tierra, a la serenidad, o sea, esos aromas son muy agradables, los recomiendo. Bien, también es importante señalar que la mayor parte de los aceites no pueden aplicarse en su estado puro directamente sobre la piel, porque a veces son muy fuertes, muy concentrados, ¿no? Y pueden quemar la piel. Entonces, por eso es que ya se va, en la industria de perfume, de la elaboración de estos productos, ya van bajando las concentraciones, ¿no? Y antes de aplicarlos es necesario diluirlos en otro, ese sería el preparado que hacen, ¿no? Y los aceites no deben ingerirse, en estos casos de los esenciales, o sea, muy cargados, no deben ingerirse, ¿no? No deben entrar en contacto con ojos, en caso de hacerlo, porque generalmente estos los usan mucho en lo que son los cosméticos, ¿ya? Deben usarse con moderación en niños, en mujeres embarazadas, ¿no? Estos aceites deben estar protegidos de la luz solar, en frascos de vidrios opacos o color marrón. Cuando ustedes ven un producto con un frasco marrón, significa que el producto que está dentro es fotosensible, ¿no? Es sensible a la luz. Entonces hay que evitar la acción de la luz porque lo cambia el poder benéfico que tiene, ¿no? O azules también puede ser, porque no permiten que pase la luz solar, ¿no? Aquí vamos a ver, miren, el danaceto, la ruda, la salvia, el boldo, el azafrán, son muchos productos que hay, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de la cicuta, ¿no? Por ejemplo, de la cicuta, la que le estábamos conversando, eh, esta plantita hay que utilizarla con mucho cuidado, de preferencia, si no lo sabemos usar, mejor no, pero debemos conocerla, ¿ya? Tiene sus usos medicinales contra enfermedades cancerosas, ¿no? Eh, También en el caso de tuberculosis, en neuralgias, en ciáticas, en asmas, ¿no? Se usa como sedante, es antispasmódica, y tiene una gran importancia contra adenopatías o tos en los pacientes tuberculosos, etcétera, ¿no? Tiene una fotoquímica y farmacología de esta plantita, que la cicuta obra estimulando los vasos linfáticos, activando la acción absorbente de los capilares, y esta planta debe tomarse con grandes precauciones. Por ejemplo, a alta dosis ocasionan una especie de embriaguez acompañada de postración general, náusea, lentitud del pulso, turbación de la vista, dilatación de pupilas, fríos, delirio, convulsiones, parálisis, imagínense, ¿no? Hay que saberla, por eso, utilizar, ¿ya? Entonces, su forma de empleo generalmente es, la parte que se utilizan de ella son los frutos y hojas, siendo los primeros menos activos que los segundos, ¿ya? O sea, los frutos son más activos. Es preferible recolectar la planta en los meses de mayo y julio, de mayo y junio, antes de la época de la floración. Entonces, por estar más debilitadas de sus propiedades tóxicas. Miren, todo eso hay que conocerlo, se dan cuenta en la información que nos han brindado, ¿no?
Se emplea, por ejemplo, en emplastos, cataplasmas, paños, este, pomada, por ejemplo, en partes externamente, ¿ya? Interiormente bajo la forma de extractos, tinturas y píldoras, ¿no? Pero en concentraciones muy bajas. Sus usos medicinales en general no se debe hacer uso de esta hierba sin la autorización del médico. Bueno, como yo les decía, los médicos, muchos médicos son reacios a esto que estamos conversando, porque ustedes van a buscar la información, así va a ser. Pero lógico, es que no les conviene que estos productos, a los laboratorios no les conviene que se sepa del uso adecuado de estos productos, porque estaríamos dejando de comprarles sus productos a ellos, ¿no? Son intereses económicos, ¿me entendieron? ¿Ya, chicos? Entonces, esto es para conocimiento de nosotros, ¿ya? Entonces, no es aconsejable sobre todo como remedio de uso interno, ¿ya? Pero tiene una gran importancia especialmente en pomadas, en plastos, o sea, de uso externo, ¿sí? Bien, vamos a ver también la fotoquímica, ya lo vimos esto, la forma de empleo, ¿no? Vamos a ver que también estos productos, sus usos medicinales, ahí está, ajá, ahí está, miren, más o menos conozcan la florcita esta de la cicuta, ¿ya? Ese uso medicinal, por ejemplo, es más que todo cuando se usa como interno, es muy controlado, puede ser para calmar dolores cancerosos, o sea, neoplasia, de problemas de cáncer, ¿no? Tos muy fuerte, dolores de cara, pomadas, emplastos, baños, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta cicuta, ¿ya? Esta plantita. ¿Ven? Ahí está más o menos esa época de cuando estábamos conversando de Hipócrates, de uno de ellos que lo envenenaron con la cicuta. Eso fue en Grecia. Uf, hace muchos años. Hace como 500, 600 años. ¿Ven? Más o menos esa es la idea, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, ya lo hemos dicho, sus propiedades medicinales. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. A ver. Por ejemplo, las respuestas inesperadas que puede suceder con los productos naturales, sin exagerar posibilidades, ¿no? Pueden haber ciertas reacciones adversas, ¿ya? Así como son buenas, yo les digo, ¿no? Por ejemplo, tenemos las reacciones adversas, es cuando se trata, por ejemplo, el empleo de plantas medicinales o fitofármacos preparados herbales o análogos. La vigilancia de respuestas inesperadas adversas es escasa muchas veces, pero puede que la haya también, ¿no? Eso lo dice la Organización también Mundial de la Salud. Existe un incremento de consumo de todos estos productos vendidos en muchos casos como suplementos dietarios en países desarrollados, no siendo infrecuente que el paciente esté consumiéndolo simultáneamente con el tratamiento de algún medicamento convencional. Por eso es muy importante dar a conocer, yo estoy tomando tal hierbita, doctor, puedo tomarlo con este medicamento. Es muy importante por la interacción medicamentosa, ¿ya? Eso es muy bueno informarse, ¿ya? Entonces, algunos fitofármacos se expenden en presentaciones farmacéuticas, como les decía, yo he visto la uña de gato, la valeriana, e incluso la venden en capsulita, dentro de la cápsula, ¿no? Con envases llamativos, propiedades a veces supuestas por no estar amparadas por ensayos clínicos controlados, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí en Perú tenemos una empresa que es buena. Yo he probado sus productos, Teoma, no sé si ustedes lo han escuchado. Teoma prepara tiene muchos preparados de colágenos, un montón de productos, incluso champús y cosas con hierbas peruanas de acá, de la selva, que tienen una acción muy buena. ¿Cómo se llaman estos acondicionadores o champú? Evitan la caída del cabello. Son caros, sí, pero son muy buenos, muy buenos. Y libre de muchas cosas que tú generalmente, en los champús que compramos nosotros, muchas veces se te cae el pelo después de un tiempo que los estás usando, ¿no? Entonces hay que ver esta interacción con los medicamentos, o sea, no necesariamente porque son plantas es todo muy bueno, sino que también hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿ya?
Entonces, eso debemos siempre recordarlo, que cuando se trata de empleo de plantas medicinales, preparados herbales, etcétera, etcétera, eh, hay que tener mucho cuidado porque también tiene sus reacciones, ¿ya? Ujú. Acá. Bien, ahí está, interacción medicamentosa. Tú vas a ver un medicamento, ¿ven? Con ciertos alimentos, con algún suplemento, ¿no? O alguna afección clínica que tenga el paciente, o posibles efectos, por ejemplo, disminución de la acción de los medicamentos, o el incremento de la acción de ese medicamento, o puede ser la toxicidad también, ¿no? Y ciertos efectos adversos del producto que se va a manifestar lógicamente en el paciente, ¿no? Que va a causar mucha malestar, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado por la interacción medicamentosa, ¿ya? Es igual, cuando nosotros hablamos de medicamentos, el señor toma un antihipertensivo y toma un diurético y toma tal cosa. Entonces, también ver cómo vas a brindar esos medicamentos, porque incluso entre ellos también tienen una interacción medicamentosa que puede ser muy, muy negativa, ¿se dan cuenta? Eso hay que tener presente, ¿ya, chicos? ¿Ya? El zumo de frutas, ¿no? Por ejemplo, nos indican la naranjita, el pomelo, ¿no? Las toronjas, tomarlas en ayunas, que son muy buenas la vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C es muy lábil. Pero cuando tú preparas, inmediatamente hay que tomarla, porque si tú la dejas preparada ahí en el vaso, ya va perdiendo sus propiedades, ¿ya? La vitamina C es una de las vitaminas más lábiles que hay, que fácilmente, o sea, si tú estás preparando esto, inmediatamente hay que tomarlo, ¿ya? Ahora, si tú pelas una naranja o una mandarina, inmediatamente cómela, ¿ya? Pero ojo, se recomienda que esta frutita debes comerla prácticamente en ayunas, ¿no? ¿Por qué? Porque se asimila mejor la vitamina, ¿ya? Entonces, igual, cuando el médico te receta hierro, porque estás con anemia, algún proceso de el doctor te dice, este hierro, señora, consúmalo con un juguito de naranja. ¿Por qué? Porque este juguito de naranja interacciona con el hierro favorablemente para que se pueda asimilar adecuadamente. ¿Se dan cuenta? Pero nunca tomes el hierro con leche. ¿Por qué? Porque la leche tiene la propiedad de formar una capa prácticamente impermeable que no permite que se absorba bien la vitamina, ¿ya? El hierro. Entonces, hay que tener esos principios también, ¿no? Bueno, la toxicidad potencial y real depende de las cantidades también, porque tampoco no podemos exagerar, ¿no? Una respuesta adversa inesperada puede ocurrir dependiendo de cuál producto natural se trate. Estábamos hablando, por ejemplo, de la cicuta, ¿no? La valeriana también, que es buena, pero en cantidades muy grandes no tampoco. Cantidad y frecuencia con que se ingiere y el estado biológico, o sea, su estado de salud del paciente, ¿no? Para algunas interacciones de medicamentos con plantas medicinales y aún con frutas como alimento, la difusión es insuficiente para los médicos y para el público. Eso investiguemos, ¿no? Ejemplo, la toronja, la guanábana, también tiene sus acciones, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ajá. ¿Ven? Clasificación de las reacciones adversas, predecibles, cualquier individuo, sobredosis, efectos farmacológicos, secundario, interacción medicamentosa tipo A, tipo B, ¿no? Pueden ser impredecibles, susceptibles, ¿no? Reacciones, intolerancias, idiosincrasias, etcétera, etcétera. Depende de cada paciente, porque no todos los pacientes van a aceptar estos productos, lógicamente, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Bien. Sé qué ha pasado. Entonces, aquí. Mire, aquí nos hablan, por ejemplo, cómo el juguito de toronja o pomelo, cuando se toma el medicamento, este se disuelve y el organismo lo absorbe a través de la célula del intestino, del delgado. El jugo de toronja puede interferir, por ejemplo, provocando que se libere demasiado o muy poco medicamento en nuestro organismo. Entonces, no se recomienda que cuando tú brindes, por ejemplo, un medicamento a un paciente, no lo hagas con jugo, mejor solamente con agua. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, algunos medicamentos como las estatinas que se recetan para reducir el colesterol, esto, son degradados o metabolizados en nuestro organismo por proteínas llamadas enzimas en el intestino delgado. El jugo de toronja puede bloquear la acción de estas enzimas y aumentar la cantidad de medicamento que absorbe nuestro organismo, ¿no? Entonces, provocando un riesgo de sobredosis. Entonces, hay que tener mucho cuidado la acción de la toronja con las estatinas, con estos productos, ¿no? Entonces, así por el estilo, hay muchas observaciones que hay que tener presente, ¿no? Por ejemplo, la Alegra, ¿no? Que es un antihistamínico para las alergias, para los pacientes son llevados a la célula del organismo con la ayuda de proteínas, ¿no? Esta puede bloquear la acción de las proteínas transportadoras y disminuir la cantidad de medicamento absorbido. O sea, no recomiendan entonces el juguito de pomelo o toronjita cuando se está dando un tratamiento de este tipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se absorbe adecuadamente o en otro caso aumenta la acción de la toxicidad del producto, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente, ¿ya chicos? Bien. Ay, ¿qué pasó? Ya. Hierbas. Ahí tenemos la albahaca, los cebollines, tenemos el romero, el culantro, tenemos también el perejil. Bueno, todas ellas también se obtienen de ella también aceites naturales, por ejemplo, la albahaca, el romero de ella sobre todo. Tienen una acción muy benéfica en nuestro cuerpo. A ver. Ya. Entonces, bueno, chicos, con lo que hemos conversado, hemos aprendido algo de lo que es la acción de estos productos en nuestro organismo, ¿verdad? Acá 7 llegó, mira. De Gregory. ¿Y Cuba? ¿Qué saben de Cuba? No la veo. Bien. A ver, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos conversado? A ver. Miss, buenas noches, una consulta. Hola, señorita Soledad, Hualpa, ¿no? Ya, dime, hijita, dime. Miss, lo que quería preguntarle es sobre el examen de la semana pasada. Iba a dar un trabajito y no llegó a darlo, eso quería saber. ¿Cómo un trabajito darlo y no quería saber? ¿Cómo es eso? No te entiendo. No, Miss, lo que pasa es que yo no había entrado por motivos al examen y le había consultado y me dijo que iba a decir... Ya, para los que no dieron el trabajito, creo, ¿no? Al examen. Ya, Sí, ¿sabes qué? Miss. Ya, yo voy a preparar, escúcheme, para aquellos que no lo dieron, yo voy a preparar a ver, déjeme. Voy a preparar un trabajito especial para ese grupo, nomás que yo tengo acá todos los que dieron y aquellos que no, a ver, ¿quiénes fueron? De la semana 10, ¿no? Es la semana pasada. Ah, sí, tú no diste, pues. Uy, la gran mayoría dio. A ver. Oye, he visto que Bendezú entró 14 segundos y se fue. Se quedó dormida. O le dio un chucaqui, no sé qué le pasó. No, Miss, Bendezú le falla mucho el internet. Ay, ya, hija, a mí me sorprendió. Dije, ¿qué le pasó a la señorita Bendezú? Sí, Está de Bendezú. Bendezú internet Está le falla. Bendezú.
¿Tú te contactas Sí. con Bendezú? Sí, yo me hablo con ella y como ella está en un lugar lejos, apartado de Pisco, cuidando a su abuela, entonces no llega muy bien la señal. Por eso Uy. algunas veces tiene problemas de internet y algunos problemas de luz. Uy, Dios. Sí, pues eso es lo que observé. Dije, 14 segundos y se fue. Dije, ¿qué pasó con esta chiquita? ¡Ah! Después veo, a ver, ¿a quién más? Casi todos dieron, ¿ah? Y después veo a Vera Jurado, tampoco no dio, y Zavala tampoco no dio. O sea, son, Cuba Ramos tampoco. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Gómez Parro tampoco. Fuentes Sea tampoco, 9. Chacareza Guamán tampoco. Como 10, 11 personas. Yo voy a preparar algo para esas 11 personas, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero lógicamente ya no va a ser sobre 20, claro está, ¿no? Bien, a ver, ¿qué piensan ustedes de las hierbas? A ver, yo quiero escuchar su opinión, a ver, quiero ver el chat de los chicos, a ver, ¿quiénes han participado en su chat? A ver. Ah, la borraja es para todos, ya, muy bien. Sí, yo la verdad que no he investigado sobre esa plantita, pero qué bueno que ustedes están investigando. A ver, ya, a ver, ¿quién más ha participado? A ver. Sí, se debe tener en cuenta una dosis correcta, que se consulte antes con el médico. Muy bien. Ajá. Ya. El aceite de oliva, el aceite de coco es excelente, sí. Pero entre coco y oliva es mejor el oliva, ¿ya? La belladona. La belladona, ¿para qué se utiliza? Bueno, yo sé que la belladona la utilizaban muchísimo en los casos de pacientes que tenían problemas de, ¿cómo se llama esto? De parotiditis, ¿se acuerda? La parotiditis, esa que parecía como Kiko, la inflamación de las glándulas parótidas, que se inflamaba así terrible y se veían los cachetotos grandotes, grandotes. En las parotiditis se usaba esa belladona, ¿ya? Y era como antiinflamatoria, ayudaba a mejorar este problema, ¿no? A ver, dice, las plantas medicinales son muy buenas, en mi jardín tengo varias, como por ejemplo el paico, qué bien, el paico, el llantén, la ortiga, la sábila, la hierba luisa, manzanilla. ¡Uy, qué lindo! ¿Quién es? A ver, quiero ver quién es, a ver, a ver. Sí, qué bueno, hija. Ah, Rosario Champi, qué bien, hija, qué suerte. Esas plantas son buenísimas. El paico, uff, digestiva, maravillosa. Bien, tenemos aquí, a ver qué dice la señorita Oyanay. Pienso que es muy importante la propiedad benéfica para el ser humano. Sí, no, es cierto, miren jóvenes, si antiguamente no habían farmacias en ninguna parte del mundo, todo era plantas, todo era plantas. Esto de las farmacias son negocios, son monopolios que el hombre ha creado para sus riquezas personales, pero en sí, las plantas siguen siendo las que se llevan la corona, definitivamente. Son muy buenas y más con esa pandemia. Se está usando mucho la vaporización completa de eucalipto y matico. Sí, el matico, ¿no? El matico. Sí, el matico y el eucalipto, sí. ¿Por qué? Porque justamente el matico dio origen, ¿sabes a quién? A la citromicina, ¿sabían? Sí, investiguen para que vean. Y el eucalipto ya sabemos, pues su acción, ¿no? Ajá, en las paperas, claro. Ya. Muy bien, es reforzar el sistema inmunológico. ¿Cómo qué? Ah, ¿qué dice? Marcos. ¿Hay alguna hierba Marcos? Nunca no sabía. Huarcaya, Alejos, dice. Huarcaya, Alejos, dice como el Marcos, dice, no sé si está bien. A ver, ¿está Huarcaya ahí? Sí, Miss, el Marcos es muy bueno. Ya.
Mayormente lo utilizamos. ¿Mí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Allá mi familia mayormente el marco lo utiliza para lo que es cuando nos da la gripe y tenemos lo que es las flemas muy fuertes, siempre lo Ah, utilizamos ya. Qué en excelente. bebidas en Ok. dosis, ¿no? Para aliviar. Ah, qué bueno, ¿ah? Mira, no sabía, de verdad. Voy a averiguar sobre esa plantita, me llamó la atención. La ortiga, sí. Es muy buena, es muy buena. Duele, te pica, todo lo que sea, pero es buena, es buena. Y después pasa, ¿no? El efecto y te tranquiliza. Ya. El paico. Ya, muy bien, Alvites. Eucalipto y matico. Y me sirven de mucho, ¿sí? Lean sobre el matico para que vean. Perfecto. La muña también es muy buena para dolores estomacales. ¿Sabían ustedes que han extraído un peruano en la Universidad de Huancayo? Obtuvo un premio porque él sacó el aceite de muña, ¿ya? El aceite de muña, la muña tiene propiedades, tiene vitamina A, que es excelente, ¿no? Contra la ceguera y todos esos problemas de ojos. Es muy buena. Y este señor se hizo muy conocido. ¡Ah, qué linda! Ah, mira, qué lindo, Vivanco. Ay, me encanta leer sus mensajitos, me encanta, me encanta. Incamuña, ¿no? La Incamuña también, ¿no? Ya ves, ustedes me traen buenos datos. ¿Ve? Yo también tomo nota, ¿ve? Claro, el matico no tiene citromicina, por eso yo le digo el matico, de ese matico se ha obtenido la citromicina, ¿ya? Sí, por eso es que muchos está usando ahorita el matico, ¿ya? Y nace como hierba mala. Así es. Y saben que también la hierba luisa. La hierba luisa también es excelente. Bueno, y sé que ustedes ya conocen también de las plantitas, qué bueno, y me da mucho gusto, ¿ya? Porque realmente el trabajito que les estoy dejando de investigación de estas plantitas, de su acción benéfica y cómo se consume, ahorita ya se abre ese trabajito, ya para que ustedes puedan empezar a enviar sus tareitas, ¿ya? Ahí he dejado para que envíen ustedes por la plataforma. Ahora, de repente algunos la quieren mandar por video, envíen su link, como lo hicimos la vez pasada. Ahora, los que tienen más facilidades, no pueden tener facilidades para el video, háganlo en la forma escrita, ¿ya? Ya, chicos, ¿alguna preguntita más? Porque me ha gustado su participación. Yo lo he tenido presente acá, muy bien. Así me gusta que participen, ¿ya? Esto es muy importante porque se ve el interés y sobre todo el conocimiento que tienen del uso adecuado de estos productos, ¿no? Y bien, ahora ya hemos aprendido más que tienen una interacción, ¿no? Con medicamentos convencionales, entonces hay que tener mucho cuidado también, ¿ya? O sea, averiguar qué toma tu pacientito y de acuerdo a eso se puede o no se puede. Incluso le dejé una preguntita hipotética en la anterior tarea. El paciente toma algo y tú le puedes dar una infusión. Y me decían, sí, 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 le puedo dar. Decían, sí, sí, se puede dar. Pero no, otras me decían, no, tengo que consultar con el médico si hay una interacción con esta plantita y el medicamento que está tomando el paciente. Y eso es muy bueno, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ese es para que ustedes piensen, ¿ven, chicos? Pero es bueno, me encanta. Bien, chicos, ¿hay alguna preguntita más? ¿Mm? Ya. Bien. Sí, en vista de que no hay nada mañana, de 8 de la noche a 11 de la noche, ingresan a su plataforma a responder la evaluación. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, que está próximo. Estamos a media semana, pero el tiempo se nos va muy rápido. Sigan estudiando, sigan progresando, etcétera, etcétera. Con todas las cosas que se nos está presentando, pues sigamos estudiando. No nos paremos, no paralicemos, sigamos avanzando. Cuídense mucho y para los que están enfermitos, que se mejoren. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Bye, bye.
Chao, Miss. Cuídense. Hasta luego, Miss. Cuídense, chicos. Noches, licenciada. Un fuerte abrazo. Cuídense, cuídense. Gracias. Muchas gracias por su atención, ¿ya?